Es realmente importante para nosotros este tema que vamos a manejar en el último módulo de esta segunda jornada, y es el de la ética en el ejercicio de la cirugía. ¿Cuántas horas le dedicó el profesor José Félix Patiño a este tema? ¿Con cuánta vehemencia defendió un ejercicio apegado a la ética? ¿Cuánto veló él por el cuidado del ejercicio quirúrgico dentro de los cánones que rigen el correcto ejercicio de la cirugía? Para comenzar, quiero tocar un tema que puede generar algunas dificultades en la comprensión del ejercicio quirúrgico hoy, y que, como veremos, es el marco en el cual se desarrolla la cirugía actualmente. Vamos a hablar de la futilidad en el acto quirúrgico. Empecemos por la definición, y realmente hay confusiones en la definición. Algunas personas tienen unos conceptos, pero en términos generales es la palabra que califica al acto médico y se le aplica en el desempeño de su misión frente al enfermo, cuando se emprende un tratamiento que está desaconsejado, bien sea porque no funciona, porque es ineficaz, o porque no mejora el pronóstico ni los síntomas o las enfermedades intercurrentes, o porque previsiblemente produce perjuicios personales, familiares, económicos o sociales, desproporcionados con respecto al procedimiento que planeamos emprender. Entonces, se puede entender que esta es una decisión que se debe tomar en un caso concreto. Esto para decir que cada paciente implica una reflexión personal del cirujano sobre el procedimiento que va a emprender y determinar si este es clínicamente eficaz, es decir, es capaz de cumplir con el cometido que nos hemos propuesto. O si no mejora el pronóstico o los síntomas, el dolor, por ejemplo, cuando estamos pensando en paliar dolor, o las enfermedades intercurrentes, y por el contrario puede generar efectos colaterales que pueden ser perjudiciales, no solo para el enfermo, sino para el entorno. Veamos cómo desde la historia nuestro ejercicio ha estado enmarcado por estos principios. Dice el juramento hipocrático: y me serviré según mi capacidad y mi criterio del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuando lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Ahí vemos entonces cómo empieza a desenvolverse este criterio de futilidad. Y Paracelso, cuando hablaba de la modestia del médico y especialmente de la modestia del cirujano, virtud que abunda en nuestro medio, decía: la virtud de la modestia del médico consiste en reconocer cuando la naturaleza dice basta y respetar ese basta. Es entender la fisiología, dicho en términos actuales, es entender lo que nos explica y nos habla la fisiología del individuo. En el siglo XVI, con Francis Bacon, aparece en su libro Novum Organum Scientiarum este principio, que era conocer la naturaleza y dominar la naturaleza a partir de ese conocimiento. Y esto conlleva a lo que hacemos hoy por hoy, y es empeñarnos en vencer la condición mortal del hombre para vencer esa naturaleza mortal y volver a acabar con cualquier proceso que comprometa la existencia del individuo. Vean ustedes que no es reciente, tiene ya más de 6 siglos de este pensamiento, de existir este pensamiento tan arraigado aún hoy en nuestros días. Y entonces eso permitía que los médicos se dedicaran a combatir la enfermedad por cualquier medio, con esfuerzos denodados para poder combatir la muerte a como diera lugar. Y eso generó muchísimas dificultades. En Estados Unidos, en 1910, Abraham Flexner nota que hay una gran disparidad en el desarrollo y en el desempeño de las actividades de los cirujanos. Y entonces concluye que las escuelas de medicina estaban preparando de manera pobre
a los estudiantes y que terminaban con una serie de conceptos erróneos, que inducían entonces a criterios dispares y a desempeños disímiles. Y entonces aparecen una cantidad de procedimientos no indicados. Y entonces amigdalectomías profilácticas, apendicectomías profilácticas y muchos otros procedimientos que se hicieron sin una indicación clara ni un beneficio establecido. El Colegio Americano de Cirujanos hace una respuesta inmediata a esto y entonces dice, hay que modificar la enseñanza de la cirugía. Y esto no es otra cosa que el ojo de Horus vigilando la práctica quirúrgica, y se modifica entonces el ejercicio del cirujano. Y aparecen entonces los comités de tejidos y por primera vez se empiezan a revisar las historias clínicas para ver una correlación clínico-patológica y ver que esos resultados de cada cirujano eran los adecuados, de tal manera que biopsias obtenidas u órganos extirpados en una cirugía tenían una indicación histopatológica clara. Y se crea entonces una auditoría individualizada y es un seguimiento que hace que el ejercicio empiece a tener una estandarización. Un resultado de esto es, por ejemplo, cómo esa apendicectomía que se hacía tan liberalmente a principios del siglo XX empezó a generar un descenso en lo que hoy se conoce como apendicectomía en blanco, es decir, extirpar un apéndice sin cambios histopatológicos. Y esa cifra, que para ese momento era del 60%, cayó a menos del 15% y hoy estamos alrededor del 8%. Pero, ¿qué es la futilidad quirúrgica? Es ese pensamiento, es ese sentido común que tiene el cirujano cuando enfrenta a su paciente en una condición difícil de discernir si su procedimiento quirúrgico puede llegar a tener algún beneficio. Cualquier esfuerzo para alcanzar un resultado que, aunque posible, la experiencia y la estadística sugieren que es altamente improbable y no puede conseguirse de forma sistemática. Esto quiere decir que muchas veces la intuición del cirujano guía esa intención y probablemente o sin duda es una decisión bien intencionada del cirujano, pero empieza a jugar otro factor importante en la toma de decisiones y son las estadísticas, procedimiento que estadísticamente no ha mostrado beneficio. El concepto de futilidad entonces puede ser un concepto individual y entonces hay que juzgarlo desde ese punto de vista, caso por caso, frente a mi paciente que tengo en este momento. Entonces tengo que establecer cuál es la gravedad de su enfermedad, cuál es el pronóstico de su enfermedad, quiero decir, pero cuál es la reserva funcional, con qué cuento para trabajar en este enfermo. No es lo mismo pensar en emprender un procedimiento paliativo en un enfermo que tiene una serie de comorbilidades, valga decir una insuficiencia renal crónica, con una falla hepática y un síndrome de dificultad respiratoria para entrar a emprender un procedimiento quirúrgico con pocas probabilidades de éxito. Y finalmente, pero no menos importante, la voluntad del paciente y o su familia en estos casos, que es fundamental. Y hay varias clases de futilidad. La futilidad fisiológica, es decir, el procedimiento que planeamos no tiene un asidero científico que modifique las funciones orgánicas del individuo. O una futilidad estadística, y es que este procedimiento que voy a intentar en este momento no ha mostrado resultados posibles en las estadísticas recientes. Y la futilidad cualitativa, ¿qué tanto es lo que voy a lograr con el procedimiento que voy a emprender? Y aquí en cualitativo estamos hablando de calidad de vida del individuo. Y el razonamiento que tenemos que hacer frente a cada caso individual es: lo que yo me propongo es realmente posible. Cuando yo emprenda este procedimiento, ¿qué me va a costar? Seguramente me voy a empezar un procedimiento que me va a costar 10 horas de trabajo, un procedimiento extenso, con una disección extensa, con un impacto fisiológico severo,
y finalmente alcanzaré el beneficio que estoy persiguiendo? ¿Se justifica para el objetivo que persigo este esfuerzo? Se habla de una cirugía indispensable cuando no hay otra alternativa con el mismo grado de eficacia que lo que estamos planeando. Y por supuesto que única y exclusivamente lo emprenderemos pensando en el beneficio del enfermo. Y aquí entonces entendemos el efecto del bien, el beneficio del individuo. La naturaleza fundamental de toda cirugía es su utilidad para el enfermo y no hay otra manera de entenderlo. La intervención quirúrgica puede ser necesaria cuando los beneficios superan los inconvenientes derivados de la intervención. Entonces estamos frente a un procedimiento que implica una serie de riesgos: infección quirúrgica, disección extensa, tiempos anestésicos o quirúrgicos prolongados. Pero estamos pensando en que ofrece un incremento en la esperanza de vida, por lo menos, o buscamos paliar alguna situación, por ejemplo, alivio del dolor, o vamos a paliar un proceso hemorrágico que está debilitando al paciente, como ocurre en el caso de un tumor gástrico. Emprendemos un proceso, una gastrectomía en ese paciente que está sangrando crónicamente, aunque sabemos que no lo vamos a curar, pero cortamos en ese momento la posibilidad de muerte inminente frente al sangrado. O una mejoría en la capacidad funcional, en el desempeño del paciente, cuando hacemos una cirugía higiénica, por ejemplo, una tumorectomía, para poderle permitir algo de calidad de vida distinta al paciente. Pero muchas veces pueden entrar los valores distintos en conflicto y entonces tenemos que, el bien superior que tenemos que proteger, el valor ideal es la vida del individuo, pero sin coartar su autonomía. Estamos defendiendo entonces su existencia, pero dependiendo de su voluntad. El estilo paternalista que caracterizó nuestro ejercicio durante mucho tiempo, durante muchos siglos, ahora le da una relevancia especial a la decisión del paciente. Y también tenemos que pensar en la calidad de vida que le vamos a ofrecer con esto. Y entonces no es solamente la vida del paciente o su voluntad, su deseo, sino que además ver que lo que estamos ofreciendo realmente representa una mejora en su calidad de vida. Y por supuesto, sí, desde el punto de vista de la distribución estamos haciendo lo correcto o vamos a privar de recursos a otros individuos por obtener una ganancia pequeña en este enfermo. En el ejemplo diario que tenemos con nuestros pacientes, hay algunos procedimientos que nos deben cuestionar cada vez que tenemos que emprenderlos. Y por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar. Realmente, cuando yo voy a emprender una reanimación cardiopulmonar en este paciente que se encuentra en paro cardíaco, ¿qué es lo que voy a obtener? Este paciente va a obtener un sensorio adecuado después de que salga de la reanimación o después de 30 minutos de reanimación. Cuando salga con una lesión neurológica definitiva, ¿habremos ganado lo suficiente? Igual ocurre cuando utilizamos los ventiladores para pacientes que tienen enfermedades pulmonares terminales. ¿Y qué decir de la nutrición artificial cuando muchas veces se pide o se exige el uso de una nutrición artificial para sostener un paciente con una carcinomatosis terminal? Porque el paciente ha perdido peso, porque el paciente no puede comer, pero sabemos perfectamente que esa nutrición no solamente va a mejorar al paciente su condición general, sino que va a acelerar su tránsito en la enfermedad al favorecer el crecimiento tumoral también. O la diálisis en un individuo sin ninguna posibilidad de alcanzar una respuesta después de esta suplencia, esta terapia de suplencia. U ofrecer antibioticoterapia frente a un paciente que tiene una condición precaria. Estoy pensando en este momento en el colega que hace una enfermedad metastásica luego de una resección de un tumor cerebral y entra en una condición mental pobre, perfectamente aislado del medio y hace una perforación del colon. Iniciamos antibióticos cuando su recuperación no va a ser una calidad o no le va a ofrecer una calidad de vida suficiente que valga la pena vivir. Y entonces, los conceptos involucrados son básicamente un criterio médico objetivo. Y entonces tendremos que ponernos la mano en el corazón y decir,
¿Realmente yo tengo el conocimiento suficiente para tomar esta decisión sobre si es el momento o no, si es el procedimiento que debo emprender o no? Y pensar también en lo que ya mencionamos, el riesgo-beneficio. Lo que voy a ofrecerle realmente supera los riesgos que vamos a correr. Y por supuesto, involucrar a la familia y al paciente en esta toma de decisiones. Y decíamos que partíamos de un punto, y es que tenemos que conocer el pronóstico de su enfermedad. Y teniendo ese pronóstico, sabiendo cuál es su calidad de vida de aquí en adelante, entonces vemos si le ofrecemos o qué le ofrecemos y hasta dónde llegamos. No siempre un buen acompañamiento, una atención cálida, amable, cercana con el paciente y la familia son insuficientes en un paciente con un pronóstico pobre o malo frente a su enfermedad. La voluntad del paciente siempre debe ser explorada o de su familia, y esto solo se alcanza teniendo un conocimiento cercano del enfermo o permitiendo un acercamiento de la familia para que de manera sencilla, de manera clara les expliquemos nuestra intención y así puedan entender por qué probablemente una intervención no sea la mejor solución a su problema en este momento. Una intervención quirúrgica necesaria en ocasiones puede exceder las consecuencias negativas de la misma, y entonces tendremos que ver cuál es la morbilidad del proceso que vamos a emprender, cuál es la mortalidad de del procedimiento y todo lo que podemos generar alrededor, ansiedad y expectativas, falsas expectativas muchas veces cuando le decimos al paciente vamos a hacerle una traqueostomía, y lo vimos ahora multitud de veces durante esta situación que estamos viviendo, y es que veíamos en las redes sociales, alguien por favor que me diga un cirujano que le haga una traqueostomía a mi papá que está en la unidad de cuidado intensivo. Por supuesto que los hospitales tienen cirujanos capaces de hacerlo, pero se generaba la expectativa de que había que esperar algún tiempo para poder hacer la traqueostomía para que pudiera servirle de algo a este paciente. Algunas cosas nos han permitido afinar el desarrollo tecnológico, nos ha permitido afinar en el diagnóstico. Hace algunos años había que hacer una laparotomía de precisión para establecer como la clasificación de un linfoma, por ejemplo. Hoy tenemos imágenes diagnósticas que nos permiten, sin traspasar la piel del individuo, y tener una idea bastante aproximada de cuál es el compromiso del paciente frente a la enfermedad. Y eso nos permite hacer un planeamiento adecuado, un plan de tratamiento mejor, más preciso, y definir unos objetivos claros. Acabamos de ver cómo se hace una planeación 3D frente a una invasión tumoral vascular. Y entonces podemos tomar decisiones mucho más claras con un acercamiento a la realidad. Y por supuesto, con lo que tenemos hoy, menos invasión, menos trauma, menos dolor y modificación del riesgo. Vemos, por ejemplo, cómo hace 40 años emprender una colecistectomía implicaba hospitalizar al paciente un domingo, operarlo el lunes, el martes le quitábamos la sonda nasogástrica, el miércoles lo empezábamos a sentar, el jueves le empezábamos la comida y si estaba bien el viernes se iba para la casa. Eso para quitar una vesícula enferma por un cálculo con un solo cólico que había hecho. Hoy sabemos que el paciente llega en la mañana, se le hace una colecistectomía laparoscópica y regresa a su casa a almorzar al mediodía. Entonces la tecnología nos permite ofrecer maneras distintas, menos invasivas y menos agresivas. Estamos frente entonces a varias decisiones, pero somos seres humanos y cada ser humano escoge el camino que quiere dependiendo de su experiencia vivida, de lo que ha encontrado a lo largo de su aprendizaje en el camino de vivir. Y entonces hablamos de dos elementos, de lo que cada uno considera peligro y de lo que considera riesgo. Entonces vamos a ver un enfermo y entonces le preguntan a uno, doctor, ¿y esa operación es peligrosa? ¿O esa operación es riesgosa? Empecemos por aclarar términos. El peligro es la presencia del tiburón mientras yo estoy en la playa. El riesgo es cuando yo me meto al mar y empiezo a nadar con el tiburón. Y ahí entonces tenemos esas dos posibilidades, peligro y riesgo. Y los cirujanos tenemos distintas maneras de entender uno y otro. Y no existe un termómetro para medir el riesgo.
Y entonces, si yo le pongo el termómetro a este paciente para decirle, usted tiene un riesgo 1 o un riesgo 2, por pura intuición es difícil llegar a esta respuesta. Y entonces, el riesgo de mortalidad es un factor que muchos cirujanos incorporan en su decisión frente al acto operatorio. Pero probablemente cada cirujano tiene su propio umbral y mide el nivel de aversión para asumir o no el riesgo. Algunos dirán, yo no emprendo esta operación porque es muy riesgosa. Pero otro viene y dice, para mí no me parece que haya tanto riesgo, yo sí la emprendo. Y ahí tenemos entonces divergencias de criterio. Y esto lo que quiere decir es que el concepto de un solo individuo puede variar y puede ser, por ser propio, puede tener algunas variables. El riesgo entonces ya es nadar con el tiburón y entonces nos metemos en el mar de las complicaciones y esas complicaciones pueden ser mayores como la muerte, por supuesto, o la pérdida de una extremidad o secuelas incapacitantes, un daño neurológico irreversible, por ejemplo, y complicaciones menores, una infección de la pared, por ejemplo, una infección del sitio operatorio, una neumonía en el postoperatorio. Todos ellos van a tener costos que socialmente implican nuestro trabajo en cada paciente cada vez que emprendemos una operación. Vean ustedes, por ejemplo, este lindo estudio que hicieron en el Hospital San Ignacio, Torregrosa, Gómez, Cuadrado, Gempeler y Rugeles, en donde evaluaron un procedimiento quirúrgico que es de diaria ocurrencia en nuestros hospitales, la gastrostomía. La gastrostomía hecha en pacientes que habían sido sometidos a procedimientos de cabeza y cuello o a pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y encontraron 145 pacientes en un periodo de 3 años. Y en el 53% de ellos se cumplieron criterios para considerar como cirugía fútil en estos casos. Y vean ustedes lo que ocurrió. 26 de los pacientes sometidos a la gastrostomía fallecieron en los primeros 15 días después de la intervención. No por la intervención estuvo perfecta, pero su enfermedad de base no ofrecía una calidad de vida suficiente. Y ahí frente a ese caso es donde yo me pregunto, ¿vale la pena emprender un tratamiento quirúrgico frente a este paciente que no va a tener oportunidad de utilizarlo? Hace unos momentos vimos cómo la traqueostomía durante la pandemia que estamos viviendo obligaba a los cirujanos, como les decía, hasta por las redes sociales, los presionaban para hacer una traqueostomía y el paciente la utilizaba en el promedio de casos 13 días, más o menos 4. Es decir, pacientes que utilizaron la traqueostomía 8 días y fallecieron por la enfermedad misma, claro, pero hubiera podido vivir exactamente lo mismo sin la traqueostomía. Y entonces, cuando nos enfrentamos a esto, el caso es muy fácil cuando la indicación es clara y el pronóstico es bueno. Ahí no tenemos problema. Empezamos a tener dificultades cuando el riesgo es alto o tiene una contraindicación clara. Ahí sabemos que no tenemos que operar. Pero cuando la indicación no está clara y los resultados de lo que planeamos son pobres, ahí es donde tenemos la posibilidad de cometer o emprender un acto operatorio que no tenga un sentido para el enfermo. Y entonces me preguntaré, ¿opero en una situación límite o prefiero ofrecer un cuidado terminal adecuado, humano, bien explicado al paciente y a su familia? Nos toma 4 o 5 años aprender a operar, pero más de 20 o 30 años en saber cuándo no operar. Y decíamos que cada cirujano tiene un umbral distinto para medir el riesgo y medir el peligro. Y es que el juicio clínico aislado es insuficiente. Y entonces tenemos que utilizar herramientas de estratificación del riesgo que nos ayuden a emprender o a tomar una decisión objetiva. Y vemos entonces cómo hay tablas. Podemos utilizar variables del paciente que puedan estar disponibles rutinariamente. Y entonces son los laboratorios que tenemos a la mano. No estamos pensando en utilizar el triptófano medido en el aire expirado. No, utilizamos el cuadro hemático, el examen de orina, el uroanálisis, los gases arteriales, la radiografía del tórax,
para tomar decisiones, que sean elementos fácilmente accesibles, que sean validados en diferentes poblaciones, sean reconocidos, que hayan sido aplicados ya a distintos grupos de personas y en distintas situaciones, y que puedan predecir con precisión los resultados postoperatorios, incluyendo lo que pueda ocurrir en el postoperatorio en el largo plazo. Y vemos entonces, por ejemplo, cómo hay tablas que clasifican los procedimientos quirúrgicos desde el punto de vista cardíaco, en bajo riesgo, en intermedio y en alto riesgo. Y vamos entonces desde una cirugía oftalmológica y vamos hasta un reemplazo de aorta con reimplante de coronarias. Por supuesto que son riesgos bien distintos, pero con estas tablas nos empezamos a ubicar en ese panorama. O buscamos otros que nos ofrezcan otros factores de riesgo, como por ejemplo, ya vimos los elementos que están a la mano. Pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, que puedan ayudarnos a entender la patología del paciente. Y aquí encontramos en esta lista, por ejemplo, la más común que tenemos en todas las unidades de cuidado intensivo, la clasificación de Apache 2. Tiene algunos inconvenientes y es que nos sirve para pacientes que están en cuidado intensivo, pero de todas maneras ya empezamos a analizar de una manera objetiva la situación del paciente. Existen otras que son menos conocidas, que tienen algunos elementos diferentes, pero que definitivamente ofrecen una manera de hacerlo. Quiero llamar la atención sobre cómo está ganando utilidad la calificación de la calidad de vida del individuo, y cada vez estamos buscando más elementos que nos permitan evaluar esto de manera objetiva. De manera grosera podemos decir que un paciente que tenga más de 60 años, que requiera una cirugía de emergencia, que tenga enfermedad hepática crónica, que tenga obesidad, que tenga una cirugía que vaya a ser sometido a una cirugía de alto riesgo, que tenga enfermedad vascular periférica, que nos habla del estado de todas sus arterias, o que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva que requiera broncodilatadores, tiene ya una condición per se que nos dice es un procedimiento que va a ser de alto riesgo. Estos son marcadores independientes de riesgo. Y como siempre hemos sabido, los principios éticos nos hablan entonces de que el primero es el de hacer bien a nuestros pacientes. Tenemos que evitar la iatrogenia, es decir, emplear todo nuestro conocimiento, toda nuestra habilidad y todo nuestro deseo por ayudar al paciente, para evitar con ello cualquier situación que lo pueda dañar. Saber qué hay que hacer en cada caso. Por esa razón hay que estar preparados, hay que estudiar permanentemente. Hay que aplicar los conocimientos actuales para poder actuar con calidad y actual. Intercambiar experiencia profesional para evitar el daño de otros. Y es precisamente lo que tratamos de hacer con estos cursos, con estos entrenamientos, para que todos estemos debatiendo dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades y sobre todo considerar estos temas que en ocasiones pueden resultar difíciles, pero que tenemos que verlos a la cara, mirarlos a los ojos y examinarlos. Decíamos cómo el principio de autonomía, desde 1789, desde la Revolución Francesa para acá, empezó a cobrar una validez enorme. Con todos los cambios que ha habido en el ejercicio de la cirugía, el paciente debe ser siempre informado y consultado sobre lo que vamos a emprender. Y siempre el principio de la beneficencia, hacer el bien, respetando los derechos y la dignidad del paciente. Y el principio de justicia, que es la asignación y distribución de recursos y costos. No nos podemos gastar todo el presupuesto de la salud tratando de defender algún grupo minoritario o una entidad específica. Tenemos que tener justicia en nuestras decisiones también. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Operar o no operar? Pues por supuesto que tendremos que tomar unos minutos y sentarnos frente a la cara del enfermo y decirnos, ¿esta es una decisión razonada o es solamente una intuición? Y aquí buscamos entonces la opinión de varios especialistas y nos sentamos con el resto de médicos y entonces hablamos con el anestesiólogo, con quien planeamos emprender ese procedimiento quirúrgico, hablamos con el internista, que ha sido el médico familiar de este paciente,
hablamos con el intensivista que ha cuidado las últimas horas y entre todos evaluamos el riesgo de ese procedimiento y cuál sería la bondad. Y finalmente, con la familia y con el enfermo cuando ello sea posible. La respuesta es que no hay estudios al respecto sobre mejores o no desenlaces. Lo cierto es que la atención se mejora sustancialmente cada vez que tomamos decisiones respetuosas, consensuadas, razonadas y colegiadas. Pues no hay consenso entre cirujanos. Dos cirujanos sobre el mismo caso opinarían diferente, por lo menos en el 25% de los casos. Cuando las situaciones de emergencia tendremos que recurrir entonces a estas medidas de la mejor manera posible, que es lograr el consenso entre los especialistas cercanos al manejo del paciente. Los factores implicados hoy en este problema son el desarrollo tecnológico, porque es que no es infrecuente decir que cuando un paciente entra a la unidad de cuidado intensivo, lo difícil es que se muera. Oímos decir eso con mucha frecuencia, porque el paciente llega en unas condiciones precarias, pero el soporte inotrópico, el soporte ventilatorio, la terapia de reemplazo renal, en fin, todos los recursos tecnológicos que hoy tenemos hacen muy difícil que el paciente fallezca, como ocurría hace 40 años no más. Otro factor que entra aquí en riesgo y que hace peso en esta decisión es la estandarización del manejo. Y entonces vemos cómo muchas veces protocolos, guías de manejo cambian el sentido común. Y entonces vemos que la historia de la traqueostomía del paciente que tiene una PAFI de menos de 100, que tiene parámetros ventilatorios por encima de lo ideal, y vamos a hacerle una traqueostomía porque es que las guías de manejo dicen que cumplió 14 días y hay que hacerle la traqueostomía, y a las 24 horas el paciente ya no la necesita. Entonces, el sentido común probablemente sea muy importante en la toma de decisiones aquí. La evaluación por resultados, y entonces vemos que cuando hacemos el benchmarking de la unidad de cuidado intensivo hoy, es que resulta que en la unidad de cuidado intensivo de TAN tienen una mortalidad de tanto, entonces yo no puedo permitir que ese paciente se me vaya a morir porque se me modifican las cifras. Y por supuesto tenemos que hablar de la medicina gerenciada de la salud con los recortes y presiones en el control del gasto que puede empezar en sentido exactamente contrario a lo que queremos hacer por nuestros enfermos. El sentido común y ese principio de beneficencia deben guiar nuestra decisión. El cuidado intensivo cada vez con más recursos hace más difícil la partida de un paciente, pero probablemente hace que nos alejemos más de su familia y de su realidad misma. Vean ustedes este ejemplo. En 1975, la mortalidad por el cáncer papilar de tiroides, lo ven ustedes en la línea punteada de la parte inferior de la gráfica, se mantiene en este valor. Y noten ustedes cómo en la línea azul, en el cronograma, van apareciendo una serie de ayudas diagnósticas que favorecen en la línea azul el incremento en el volumen de cirugía de tiroides. Y vemos cómo aumenta rápidamente para 2007. Vean ustedes las cifras que hay comparativamente con 1975. Gran cantidad de elementos diagnósticos que nos apoyan, pero la mortalidad sigue igual. En esa brecha que hay entre las dos líneas, yo quisiera preguntarme cuántos procedimientos de estos hubiéramos podido no hacer simplemente. En resumen, la evaluación del riesgo hace una diferencia significativa en la evolución postoperatoria del paciente. Es ahí donde tomamos las decisiones. Y es que esto es lo que nos ayuda en ese momento. La asignación de recursos de cuidados críticos cambian muchas veces esa decisión. Es importante respetar la autonomía del paciente y acercarnos al paciente y a su familia para participarles nuestra angustia en el manejo de muchas de estas decisiones. La documentación del riesgo es definitivamente importante
para tomar una decisión soportada y objetiva en la manera que en la cantidad que esto sea posible. Y se debe considerar su uso como una parte de la evaluación preoperatoria de este estándar. Pellegrino nos decía, ¿no es acaso la medicina la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades? No sé cuántas veces hablaría el doctor Patiño con Pellegrino, porque sin duda este era su pensamiento, quien también así decía. La cirugía es una actividad en busca del bien y gobernada por la razón, una actividad intelectual con un profundo compromiso moral. Como hemos visto esta noche, tomar la decisión de vida o muerte, por cuanto es en esencia el manejo del riesgo por una persona. El cirujano es quien asume tan tremenda responsabilidad. Palabras del profesor José Félix Patiño en alguna reunión de la Asociación Colombiana de Cirugía. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuánta angustia recogen sus palabras al entender todo lo que significa esa tremenda responsabilidad de asumir esta decisión? No quiero terminar, doctor Patiño, esta noche, esta presentación. Este disco viejo que ven ustedes en la fotografía tiene dos elementos. Uno, la música, una de sus grandes pasiones. Y quisiera decirle que aquí está la voz de María Callas. Pero no, lo que quiero traerles hoy es la voz de Sniper, el perro del parlante, para decirle, el perro guardián sigue oyendo el gramófono y sigue oyendo la voz del amo, doctor Patiño.